En este video vamos a explorar el concepto de trabajo. Así que comenzamos considerando un objeto que se muestra, ¿verdad?, aquí al lado izquierdo. Y sobre ese objeto actúa una fuerza que le vamos a llamar F. Y esa fuerza está a un ángulo Z respecto a la dirección horizontal. Esta fuerza entonces va a causar que este objeto ¿verdad?, se desplace a la derecha. Y vamos a asumir que durante el periodo en que estamos observando el evento, el objeto que se encuentra en este lugar inicialmente, al principio de nuestra observación, pues se desplaza una cantidad D hacia la derecha, eh, y esta sería la posición final, ¿verdad?, de nuestra observación. El vector de desplazamiento entonces sería el vector que conecte esos dos puntos, el inicial y el final, así que este sería ese vector. Note que este ángulo Z en este caso es para representar, ¿verdad?, la orientación que tiene la fuerza respecto a la dirección del desplazamiento. El desplazamiento ocurre hacia la derecha en la horizontal y el ángulo está definido convenientemente de ese modo. Tal que si yo tomo el vector de desplazamiento y lo coloco justo donde está esta línea entrecortada, pues ahora vemos que Z sería el ángulo entre F y el vector de desplazamiento. ¿Bien? Así que estamos entonces considerando, ¿verdad?, una fuerza F que actúa sobre un objeto y como consecuencia de su acción desplaza el objeto. Así que en esta situación vamos entonces a definir lo que es el trabajo y lo podemos definir de este modo. Cuando una fuerza causa el desplazamiento de un objeto, decimos que la fuerza realiza trabajo sobre el objeto o hace trabajo sobre el objeto. Por lo tanto, siempre que la fuerza F cause desplazamiento, vamos a decir que esa fuerza realiza trabajo sobre ese objeto. Si la fuerza no realiza trabajo, perdón, si la fuerza no causa desplazamiento, es lo que debo decir, entonces esa fuerza no realiza trabajo, ¿verdad? Aquí tenemos un caso donde la fuerza está aplicada en la vertical, pero no hay movimiento del objeto, ¿verdad? No hay desplazamiento. En este caso, su velocidad sería 0 metros por segundo y en este caso el trabajo es 0, ¿verdad? La fuerza no realiza trabajo. Nosotros vamos mayormente a estudiar un caso particular que es conocido como el caso de la fuerza constante. Así que, por definición, una fuerza que es constante va a ser constante en magnitud y dirección. Por lo tanto, la magnitud de esta fuerza F va a ser siempre igual y esta dirección que está representada aquí por el ángulo Z también va a mantenerse constante. Más adelante vamos a ver casos en donde esto no es así. Así que si yo ahora tomo este vector F, ¿verdad?, esta fuerza, y la descompongo, ¿verdad?, la separo en sus componentes Fx, que es el componente en este caso la dirección horizontal, perdón, y Fy, que es el componente en la dirección vertical, yo podría sustituir mi fuerza F por estos dos componentes, ¿verdad? La acción de estos dos componentes es igual a lo que sería la acción de la fuerza. Note que, ¿verdad?, si fuese a escribir los componentes Fx, pues sería F, la magnitud de la fuerza, por el coseno del ángulo Z, y Fy sería F por el seno del ángulo Z. Así que si conozco el ángulo y conozco la magnitud de la fuerza, puedo
calcular estos componentes. Si ahora hacemos la sustitución de los componentes, ¿verdad?, de la fuerza por los componentes, entonces tenemos esta situación. Note que tendríamos Fx en la dirección del desplazamiento y Fy sería en la dirección que en este caso es perpendicular al desplazamiento. Así que notamos rápidamente que el componente x, Fx, es el que causa este desplazamiento, porque el movimiento del objeto es horizontal hacia la derecha. El componente vertical no causa desplazamiento, ¿verdad? El objeto no se está desplazando hacia arriba o hacia abajo en esta figura, sino se desplaza hacia la derecha. Así que dos cosas podemos mencionar. Primero, que el componente paralelo, el componente de F, paralelo al desplazamiento, es el que realiza trabajo. Y por otro lado, mirando la vertical, el componente perpendicular a la dirección del desplazamiento no realiza trabajo. Bien, así que, ¿verdad?, en una situación donde la fuerza no esté alineada, ¿verdad?, no esté colineal con el desplazamiento, en estas situaciones no toda la fuerza realiza trabajo, sino solamente su componente horizontal. Esto nos lleva entonces ahora a definir lo que es el trabajo matemáticamente. Así que podemos definir el trabajo para una fuerza constante de este modo. W mayúscula va a ser, ¿verdad?, el símbolo que vamos a utilizar para el trabajo. Y para una fuerza constante, el trabajo se va a calcular de este modo. Va a ser la magnitud del componente de la fuerza eh, paralelo al desplazamiento multiplicado por la magnitud del desplazamiento. Bien, así que esta sería la ecuación que nos permite calcular el trabajo. Generalmente, debido a que ese componente de F, ¿verdad?, está asociado al ángulo Z en el caso que estamos mostrando, la ecuación la escribimos de este modo. W es igual, Fx pues sería F coseno de Z por D. Y finalmente, ¿verdad?, escribimos la ecuación de este modo. W es igual a F por D por el coseno de Z. A mí me gusta enfatizar que ese ángulo es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, así que yo tiendo a escribir ZFD para recordar eso. Y esta entonces va a ser la ecuación que vamos a utilizar para calcular el trabajo cuando tenemos una fuerza constante. Un vistazo rápido a esta ecuación nos permite eh, deducir cuáles son las unidades, ¿verdad?, unidades en el sistema internacional para el trabajo. Note que
sería F por D, o sea que es fuerza por desplazamiento. Las fuerzas se miden en newtons, los desplazamientos, ¿verdad? Su magnitud está definida en metros. Por lo tanto, la combinación que define la unidad de trabajo es newton metro. A esa unidad se le conoce como julio. Usamos la J mayúscula para abreviar la unidad julio. Y un julio va a ser igual a un newton multiplicado por metro. Bien, y esta sería la unidad en que vamos a estar calculando el trabajo, ¿verdad? En el sistema internacional. Otro detalle para usar la ecuación que ya mencioné, pero quisiera enfatizar es el siguiente. Si tenemos, ¿verdad?, la fuerza F y tenemos el desplazamiento D, siempre se escoge el ángulo menor entre F y D. En este caso, el ángulo Z sería este. No el ángulo externo, ¿verdad?, más grande, sino el ángulo entre F y D. Y note que el ángulo Z tendría valores entre 0 y 180 grados. Y esto hace que el trabajo puede ser positivo, el trabajo puede ser 0 o el trabajo puede ser negativo. Así que a pesar de que es una cantidad escalar, ¿verdad?, es una cantidad que se especifica solamente con una magnitud, esa magnitud pues, puede tener signo o puede ser 0. Y vamos a ver los casos en que el trabajo es positivo, el trabajo es 0 o el trabajo es negativo. Así que el primer caso que vamos a mirar es el caso donde el ángulo es menor o igual a 0 y es menor que 90 grados, que es básicamente el que tenemos aquí arriba. Un ángulo que le llamamos en matemáticas agudo. Ahora vamos a copiar el dibujito aquí. Sería esta situación. En ese caso, el coseno de z es positivo y eso va a implicar que el trabajo va a tener signo positivo, ¿verdad?, cuando el ángulo es menor que, está entre 0, incluyendo 0, y menor que 90. El segundo caso sería cuando el ángulo es exactamente 90 grados. Así que si tenemos el desplazamiento de la fuerza F estaría a 90 grados, en este caso vamos a suponer que va aquí hacia arriba, y el ángulo Z sería este. Aquí la fuerza es perpendicular, así que si uno, ¿verdad?, utiliza la ecuación, W es igual a F por D, por el coseno del ángulo entre los dos, que es 90 grados en este caso. Recordamos que coseno de 90 grados es 0, por lo tanto, eso implica que el trabajo es 0 julios, en este caso. Que vuelve a enfatizar un punto que ya mencionamos antes, que dando aquí hacia atrás un poco, recuerde que mencionamos que el componente perpendicular a la dirección del desplazamiento no realiza trabajo, pues justamente cuando la fuerza está perpendicular al desplazamiento, el trabajo es 0. Finalmente, nuestro tercer caso sería cuando ahora el ángulo es obtuso, ¿verdad? El ángulo es mayor que 90 grados, pero menor o igual a 180 grados.
Pero en ese caso, el ángulo Z, el coseno del ángulo Z, debo decir, es negativo. Y esto hace que el trabajo sea negativo. Así que dependiendo de la orientación de la fuerza puede realizar trabajo positivo, puede no realizar trabajo, ¿verdad? Que el trabajo sea cero, o podría inclusive hacer o realizar trabajo negativo.